Bueno, yo sé que hay gente en la comunidad de San Isidro particularmente que están esperando una conversación que habíamos prometido con un viceministro de Obras Públicas. Al parecer se le presentó algún tipo de situación, todavía no sabemos bien cuál fue, y esa entrevista vamos a repautarla, o sea, le vamos a comunicar acá, porque es una conversación que desde Obras Públicas hace rato que nos había requerido y teníamos el interés de hablarlo, y como lo anunciamos esta mañana, y yo sé que hay gente ahí que ha salido a las calles a protestar porque le han instalado un muro. Queremos dejar constancia de cómo ha sido y no tenemos ningún problema absolutamente de que Obras Públicas pueda explicar cuál es el plan que tiene, sobre todo por la gente, porque es para la tranquilidad de un segmento importante de esa población que está esperando una solución. Entonces, aquí tenemos problemas a veces con el tránsito en esta zona, se pone bastante lento, no sé si algo así ha ocurrido, pero dado esto vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Y le adelantamos un poquito porque es la situación que tenemos. El licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, está en nuestros estudios. Con él hace rato que queríamos conversar después de un informe de esa entidad sobre la situación de los internos o presos de nuestro país. No quieren que le digan presos, pero están bien presos porque el trato es de preso, 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 según ese informe, no de internos. Gracias por estar esta mañana, señor Valentín, muy buenos días. Muy buenos días, de verdad que para mí es un placer, es un honor y me honra de nuevo estar con ustedes y hablar de estos temas que son tan importantes para nosotros. Le vamos a invitar a un cafecito, a ver qué Kenia así le va a hacer comenzando este programa. Ojalá que sea Santo Domingo. Ajá, mírelo, ahí lo tiene. Ah, pues mira. Y bueno, voy a dejar que sea Indira, que ha estudiado gracias. muy a fondo todo ese informe. Indira lo estudió, compiló muchas de las imágenes y pudo hacer un análisis de ese informe que ustedes dieron para comenzar esta conversación. Bueno, yo quisiera primero, así mismo como dijo mi compañera Edith, aquí en el programa vimos algunas imágenes de cómo está la situación de muchas personas que se encuentran en estos momentos en las cárceles de nuestro país. Y fue un informe que ustedes realizaron donde compilan toda la situación desde cárceles en el norte del país hasta el sur de nuestro territorio. Entonces algo que me llamó mucho la atención es que ustedes indican en ese informe que prácticamente la misma situación que se vivía el año pasado, 2021 también, se vive en estos momentos. Entonces, ¿cómo se explica que sigan las cárceles en ese mismo estado? Mira, la Oficina Nacional de Defensa Pública, una voz autorizada para hablar de los padecimientos de los privados de libertad. Y esto te lo digo porque nosotros llevamos hace muchos años del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional y aproximadamente el 97% de los casos de adolescentes en todo el país. Y la particularidad que tenemos nosotros como defensa pública es que todos los defensores, todos los viernes, están obligados a visitar las cárceles a nivel nacional. Ah, tienen que hacer ese monitoreo. Sí, deben, porque es importante para nosotros que nuestros usuarios puedan tener contacto directo con los defensores y que los defensores se le informen cómo va su proceso respecto al tema de la defensa material y la defensa técnica, de alguna prueba que pudiéramos nosotros conseguir a favor de ellos, prueba a descargo. Mira, y este informe es un mandato legal. En el artículo 21 de la ley 277-04, le manda al director de la defensa pública, a la institución, a realizar un informe de las condiciones de prisión y detención de las cárceles a nivel nacional. Anteriormente se hacía, Indira, pero eran unas cuantas páginas y eran anexas, ¿no?, al informe anual operativo de la institución. Y nosotros decidimos realizar un informe mucho más completo, ¿no?, mucho más acabado. Un informe que de verdad revelara las verdaderas condiciones carcelarias y que no fuera solamente que el público, que la sociedad y que los medios supongan cuando hay un motín dentro de una cárcel, sino que puedan ver y palpar. Ya ustedes han visto la foto en el informe y este informe se hizo de manera estructurada, ¿no? Como tú dices, por región,
por cárceles, pero no solamente de esta manera, también se hizo un capítulo respecto a los niños, niñas y adolescentes, un capítulo respecto a las cárceles, a las mujeres, pero también se hizo un capítulo también de los cursos, exposiciones, talleres que realizan los defensores públicos en las cárceles a nivel nacional. Pero entonces, si bien el informe tiene eso, ¿cómo se explica que se siga en la misma situación luego de toda esa mira, que ustedes de verdad que nosotros lamentamos considerablemente que el informe pasado no se le haya hecho caso. O sea, no se le hizo caso al informe. No se le hizo caso al informe pasado. Nosotros lamentamos considerablemente esa situación porque este informe venía incluso con 500 páginas, pero iba a ser inmanejable esta literatura. Este informe incluso tiene casi aproximadamente 300 páginas. Hay un problema con eso y es bueno que usted nos diga su opinión. La gente que está en prisión, las prisiones dominicanas nunca han sido prioridad de nadie. No. La situación que ustedes están mostrando ahí viene a verificar algo que con el tiempo hemos sabido, que la Victoria es un fracaso, que hay cárceles que operan con muchísimo hacinamiento, que los enfermos mentales los están enviando a cárceles comunes en nuestro país, que la comida es precaria, que la manera en la que viven, que hay presos enfermos, o sea, una serie de situaciones que para los que están trabajando en las cárceles es como administrar un régimen de miseria. Así es. Y de decadencia perpetua. Así es. Perpetua. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que realmente en República Dominicana se decida cambiar eso que estamos mirando ahí? Usted dice, no le han hecho caso, pero yo sé, hay gente bien intencionada que entra y de repente te dice, no tenemos recursos para eso. ¿Quién o quiénes serían los que tendrían que poner su decisión para que esa realidad que es infame cambie? Mira, yo siempre he dicho, y en las entrevistas que he brindado respecto al tema, que el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene que dar una orden. El presidente de la República debe de dar una orden. Es el presidente. Sí, para que las condiciones en la cárcel en República Dominicana puedan cambiar, puedan tener, qué sé yo, otra cara. Porque cuando yo digo el presidente de la República, esto conlleva estos funcionarios encargados de las cárceles, por ejemplo, Procuraduría General de la República y como dependencia la Dirección Correccional de Prisiones, son responsables, pero sobre todo, cuando yo digo y hago el llamado al presidente de la República que dé la orden, también implica el Ministerio de Salud Pública, implica el Ministerio de Salud Pública, implica el Ministerio de Obras Públicas para el tema de la reestructuración física de las cárceles. Nosotros, Edith, tenemos un hacinamiento en un 70% y eso es gravísimo. Todavía de los aproximadamente 16,000 privados de libertad que conviven en el viejo modelo, señores, el 40% todavía vive en el piso, duerme en el piso, duerme en hamaca, duerme al lado de letrina, duerme encima de orinas, en celdas con poca ventilación y privados de libertad, adultos mayores, Edith, adultos mayores con enfermedades terminales, con cánceres en el estómago, personas sin piernas. Yo pregunto, por el amor a Dios, ¿qué hacen esas personas privadas de libertad? ¿Qué hacen cuando esas personas merecen ir a morir dignamente a sus casas? Yo pregunto, ¿qué hacen más de 800 privados de libertad enajenados mentales? Más de 800. Donde el código, sí, nosotros como Defensa Pública contamos con 400, 500, nosotros. ¿Qué hacen esas personas enajenadas mentales donde el código procesal y el código penal dice que son inimputables y que ellos ameritan una medida de seguridad no privado de libertad? Entonces, cuando nosotros abordamos al Ministerio de Salud Pública, no tienen
donde tener esas personas. O sea, no tenemos un hospital donde puedan recibir esas personas. No sé si ustedes fijaron, porque no es una foto, no es una fotografía ni una imagen extraída de Google, no. La carátula de ese informe es un joven de nombre Modesto que padece padece de esquizofrenia, pero mira las condiciones. Vive encerrado en encerrado, un cuartito. ¿Cuál es la condición de él? Mira, encerrado, desnudo, con paredes muy estrechas, sin ventilación. La única ventilación es ahí la puerta. No hay baño ni nada. No hay baño tampoco. Él hace sus propias necesidades ahí. En el piso. En el piso. O sea, él está viviendo donde vive porque es un enajenado mental. Yo busqué su historia. En una celda de reflexión lo tiene. Sí, en una celda de reflexión. Entre comillas. Pero mire las condiciones de las paredes de esa celda. Eso es aquí en República Dominicana. Este hombre es un enfermo mental. El día que se conoció la razón y el motivo por el que fue a prisión, se dijo entonces que la policía había arrestado a un hombre enajenado mental que había matado a su madre. Sí. Así es. En uno de esos ataques de locura. Entonces, es una persona que en otros países, un enfermo mental de esa naturaleza lo mandan a un hospital psiquiátrico. Sí, y lo someten a tratamiento. Sería inimputable. Y es medicado incluso. Sería inimputable. Sí, y sería medicado también. Pero no recibe ningún tipo de medicación, me imagino. No. Si está ahí. Él está ahí para morirse encerrado. Y debo de informar, Edith, que cuando nosotros presentamos las condiciones de ese joven, es increíble. Señores, nosotros como funcionarios públicos, como funcionarios que administramos una institución de servicio, el servicio debe de ser calidad y no debemos ser bajo ninguna circunstancia reactivos. Ese joven, en la semana que nosotros presentamos ese informe, el 12 de abril, hace unas cuantas semanas atrás, ese joven lo sacaron de la celda y lo enviaron al padre Villini a recibir tratamiento. Lo sacaron. Y está recibiendo tratamiento. Después del informe. Después del informe. O sea, porque eso es una ignominia, eso no se puede, Dios mío. Perdóname, Indira, porque quisiera compartirle al señor Valentín una fotografía, es una carta que usted ha recibido, la carta del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice, primero, la situación del sistema penitenciario es una preocupación constante para el Poder Judicial, como lo debe ser para todo el Estado y la sociedad en general. Es por ello que la información proporcionada en este informe es de suma importancia para el desarrollo de políticas públicas y acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de los privados de libertad y por ende de todo el país. Es alarmante, dice él, la situación de precariedad humanitaria que se vive en los recintos carcelarios, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, dice él, es alentador saber que hay instituciones que trabajan arduamente, que eso es una gotita de agua en el desierto. El informe que nos proporciona es una herramienta valiosa para el desarrollo de políticas y acciones concretas. Básicamente, y como él califica de alarmante la precariedad humanitaria, le pone nombre y apellido el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana, ¿hay alguna legislación, alguna disposición o mecanismo para que, por ejemplo, las personas con enfermedades mentales no tengan que terminar, después de cometer un hecho, en un recinto penitenciario, sino en un recinto para la revisión de su estado, para tratarlo? No quiere decir que porque todo el mundo se haría el loco. Exacto. De estos funcionarios públicos. Debe de haber una Tiene que haber una, sí, pero ahí está clarísimo. Sí. ¿Existe ese mecanismo? Mira, es increíble cómo la ley 224 del año 1984 fue reformada por una nueva ley, por la 113-21. Esa ley 113 establece muy claramente y habla incluso hasta el respeto a la dignidad y derechos fundamentales de los privados de libertad. Pero no debe de estar en una ley cuando la ley sustantiva, que es la Constitución de la República, habla muy claramente en más de 7 textos, Edith, sobre el respeto a la dignidad de las personas y el respeto
a los derechos fundamentales de las personas en el país. Y sobre todo dice que los poderes públicos son responsables de que este respeto a la dignidad pueda ser una realidad en República Dominicana. Sin embargo, no podemos hablar de Estado social y de derecho cuando tenemos una ley de salud pública, cuando tenemos un código penal, cuando tenemos un código procesal penal que dice muy claramente que un privado, que una persona que comete un hecho siendo enajenado mental o que durante el proceso adquiere algún tipo de patología psiquiátrica, no puede ser procesado ni puede ser juzgado. Porque de verdad tú tienes que tener todo tu sentido y estar consciente de una acusación que se te presente, claro, en el más remoto de los casos. Pero en este caso, nosotros tenemos una ley de salud pública que habla respecto a la salud mental. Tenemos el artículo 61 de la Constitución de la República, que dice que el Estado es responsable de suministrar medicamento y darle tratamiento a una persona que tenga algún tipo de situación de salud. O sea, nosotros tenemos, Edith, normas, tenemos leyes, pero son poema 20, no se cumple. No se cumple. Es muy lamentable que nosotros recibamos como respuesta que no tenemos un hospital donde estas personas pueden ir a recibir tratamiento. De verdad que es muy lamentable. Es como si para esas personas privadas de libertad nosotros los concibiéramos como desechos humanos, No existe la mínima posibilidad aquí de poder cumplir con el fin de la pena. Y el fin de la pena es rehabilitar, el fin de la pena es reeducar, el fin de la pena es acompañar y al final reinsertar a la sociedad estas personas que se han torcido respecto al comportamiento dentro de la sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo podemos lograr cuando no tenemos ni siquiera la intención de resolver el problema a 26.711 privados de libertad? ¿Cómo es posible? Rodolfo, en un estado rico, porque nosotros somos un estado rico, un país rico somos, Rodolfo, un país rico. Cuando vemos este tipo de situaciones, y usted mismo las manifiesta y el informe también, pensamos generalmente en el viejo modelo, pero este informe también indica que en el nuevo modelo penitenciario también hay quejas de maltratos, y tanto físicos como verbales. Entonces quisiera que nos abundara en ese aspecto. Mira, en la parte considerativa de la ley 113-21, que es la nueva ley penitenciaria, esa ley en la parte considerativa establece, la parte considerativa es como la introducción a una ley justificando el por qué se desecha una. Entonces, esta dice, en uno de sus considerandos, me parece que es en el 4, dice que el nuevo modelo no ha sido efectivo y por tanto se crea esta nueva ley. Entonces, real y efectivamente, ha sido increíble cómo se inició con un proyecto interesante, el nuevo modelo, con un proyecto interesante, y que el nuevo modelo en todo el proceso esté siendo salpicado de las malas prácticas y todo lo inadmisible que viene del viejo modelo. Es increíble. Se replican las malas debió prácticas. Ser todo lo contrario. Debió ser que nosotros reprodujéramos, ¿no?, las prácticas del nuevo modelo en el viejo modelo, porque esta ley, Edith, viene y unifica y establece que no existen dos modelos. O sea, si ahora se fundieron. No, pero de conformidad con esta ley, dice que no va a haber dos modelos, sino uno. Pero nosotros hacemos una ley, redactamos una ley, sin embargo no tenemos la estructura necesaria para cambiar el viejo modelo hacia el nuevo modelo. A mí me dicen que hoy existe un solo modelo. Sí. Se unieron los modelos. No, aparentemente. Pero ¿cómo puede unirse Najayo Hombre con el modelo tradicional cuando las estructuras de Najayo Hombre, no el CCR Hombre Najayo, sino Najayo Hombre tradicional, todavía siguen los privados de libertad durmiendo en goletas, durmiendo en el piso, durmiendo al lado de letrina,
durmiendo encima de orina. Entonces, es un solo modelo que se ha fundido. Entonces, al fundirse, en ambos modelos hay violaciones a derechos fundamentales. Lamentablemente. Cárceles que se hicieron, tenemos unas 7 cárceles que se realizaron del nuevo modelo. Esto es increíble. Donde el inodoro está frente, sin una cabina, está frente y a la intemperie de 8 privados de libertad dentro de esa celda. Tenemos 5 o 6 celdas. Con un inodoro. Con un inodoro a la abierto. intemperie. Quiere decir que cualquier necesidad fisiológica... Lo compartimos entre todos. Lo compartimos entre todos. Que una, O sea, una cosa eso básica, viola, ¿qué viola eso? que tú Son 7 separas. cárceles del Sí, nuevo modelo del nuevo penitenciario. modelo. Eso es tan básico como separar el plato de la vacinilla. O sea, todo Tan el mundo sencillo sabe como que eso. La no puede dignidad, ser. oye, la dignidad, la integridad. O sea, ¿cuáles derechos fundamentales no se violan con una estructura de esa naturaleza? Y no ha sido corregido, Edith. Viene desde el informe anterior y no ha sido corregido esta situación. Evidentemente usted habla digamos que con bastante ahínco, conociendo la realidad del sistema penitenciario, y para pasar a otros temas propios de la Defensoría, sí nos gustaría saber, ¿usted cree que todavía este gobierno está a tiempo de dar un yo creo revés que sí. y dejar una impronta, porque se irá dejando peor o igual o según este informe peor, ¿no? Mira, este informe es tan objetivo que nosotros las acciones positivas que ha hecho el sistema penitenciario también nosotros las resaltamos. Sí. El tema de la educación, el tema de algunos cursos, el tema de capacidad. De hecho, nosotros como Defensa Pública hemos abierto las puertas a privados de libertad que han decidido estudiar Derecho para que puedan hacer pasantía en la Defensa Pública. Yeah. Porque eso es lo que queremos nosotros. Pero esto digamos que no es suficiente porque es como atenuantes dentro de un marco. Sí. Usted habla de 26.000 o 27.000 internos. Privados de libertad. Privados de libertad. Estamos hablando no solo de un tema de la situación humanitaria, porque mucha gente diría que se muera, sino que las cárceles de nuestro país se constituyen en centros de delitos también. Sí. Desde las cárceles se programan delitos, en las cárceles la gente se deteriora. Alguien que entra hace una maestría en mayor nivel de delincuencia, por lo tanto debería ser, hasta por seguridad pública, un tema fundamental. Si usted se refería ahorita a obras públicas, aunque yo tengo entendido que la construcción de las cárceles ahora ha pasado al Ministerio de la Vivienda. Y de hecho, la Procuraduría General de la República, hasta donde se ha hecho ya transferencias importantes de los fondos que tenía para la construcción de cárceles al Ministerio de la Vivienda. Primero, si considera que esta es una medida oportuna, si es adecuada, si usted ve que es esperanzadora, y qué otros tipos de medidas usted considera que se debería tomar en el país para salir de este estado de cosas, así como a nivel puntual como enunciado. Sí, mira, son muchas medidas que se pueden tomar en tan pequeño espacio. Cuando digo en tan pequeño espacio es que, señores, son localidades que alojan unos 26.000 privados de libertad y algo. Ya tenemos planteles, pero tenemos que se han iniciado pero no han terminado. Por ejemplo, tenemos La Parra, tenemos Pedro Corto en San Juan, que está terminado pero no se ocupa. Solamente La Victoria, que fue creada para 2.103 privados de libertad, señores, tenemos aproximadamente 8.000 privados de libertad. Figúrense el estado de hacinamiento de ese centro carcelario. Como bien requiere la información respecto a qué debemos nosotros de hacer. Mira, y nosotros lo recomendamos en el informe, porque no es un informe que revela solamente condiciones, Edith. ¿De qué vale hacer una tesis, un informe, una investigación si no hacemos recomendaciones? Entonces, en este informe hacemos 22 recomendaciones. Lo primero es, debemos de acabar, de terminar con el tema de hacinamiento. Temas estructurales de los centros de privado de libertad, de privación de libertad. Eso es lo primero. Acabar con el hacinamiento, es lo primero. Lo segundo es que las cárceles no pueden, bajo ninguna circunstancia, estar administradas por policías. Porque quien te persigue no te cuida. Quien te persigue no te cuida. Es imposible, es imposible.
Los maltratos que reciben esos privados de libertad vienen de esos administradores sin expertise en derechos humanos, en derechos constitucionales, en garantías, en debido proceso, en relaciones humanas. Acostumbrados a reprimir más que a rehabilitar. Claro, claro. Nosotros tenemos que irnos, pero no quisiera pasar esta entrevista sin mostrarle brevemente un video de un joven en San Pedro de Macorís que voceó. Y por favor pongan ese joven en pantalla, es una imagen un poco difusa, pero es importante que la vean, donde refiere que está apresado por un tema de alquiler. Es el video, por favor, que mandaba así. Vamos a correrlo sin sonido porque no tenemos tiempo mientras le explico. Ese ciudadano fue arrestado por un tema de alquiler. Quiero leerles así rápidamente lo que pasó con él, porque el Poder Judicial dio una nota sobre su situación. Básicamente 3 años desde su arresto, anulación de un juicio, envío a una corte que duró 9 meses para fijar la primera audiencia, lleva ya 5 reenvíos, incluyendo el que se hizo el día 10 de mayo. Por lo tanto, aquí que se ha hablado tanto del debido proceso, y se habla mucho del debido proceso, se menciona muchísimo con respecto a los presos de poder político que le han estafado a este país. ¿Qué pasa con la gente como él? Hoy se le está conociendo una medida a solicitud del Colegio de Abogados, pero este hombre lleva 3 años, un juicio anulado y posposiciones y posposiciones y sigue en prisión. Mira, cuando yo recibí el video, inmediatamente activé la Oficina de Defensa Pública en San Pedro de Macorís para ver si nosotros teníamos asignado a esta persona, sí, para inmediatamente actuar respecto al defensor que lleve el caso o con el coordinador. Y de verdad que recibí inmediatamente un informe de parte del coordinador y me explicaba que este joven, lo primero es que no pertenece, ¿no?, como usuario a la institución, sí, de la Defensoría Pública, y de verdad que me preocupé. Me preocupé porque hay muchos colegas que se desatienden de sus clientes. Es muy lamentable decirlo, Edith. Desatienden a sus clientes. Los defensores públicos están obligados a realizar acciones ante la inacción del sistema. Inmediatamente. Nosotros nos perdemos pie ni pisat en ese sentido. Entonces, lo que tú acabas de decir realmente fue lo que yo recibí como información. Es un joven que había sido en primera instancia condenado a 5 años, luego la corte... es decir, que el caso no es de ustedes. Exacto, no es de nosotros. Pero hay que decirle a la gente que tenga una situación como esa, que ustedes ofrecen un abogado. Sí, así es. Y que vayan a las entidades de la Defensoría, aunque recientemente a mí de un pueblo me llamaron, que es muy difícil que la Defensoría les atienda. Si tienen alguna queja en una Defensoría de algún pueblo, ¿dónde la llevan? Yo la recibo, como director de la institución, yo recibo la queja. Sí. Pero incluso con personas que han ido a la institución, que quiero ver al director, claro, esa puerta está abierta. Yo siempre lo que he sido, Edith, es defensor. Y el hecho de estar administrando, dirigiendo, eso no me quita a mí. Pero que sepan que hay una posibilidad de ser escuchado. Claro que sí. Y te digo respecto a ese joven que es muy lamentable. Es muy lamentable el hecho de que se haya prolongado en el tiempo. Y es que yo creo que hay que sensibilizar a los operadores del sistema. Pero ellos están sensibilizados con los casos grandes. Con los casos sí aparece el debido proceso. Sí, pero mira la preocupación del presidente de la Suprema, y de verdad que me lo ha comentado directamente, y está trabajando un proyecto sobre optimización del proceso penal. Y es muy lamentable que se trabaje con tan poco deseo de aplicar justicia oportunamente, y de verdad que este tipo de, comportamiento de este joven y esa actitud, señores, es de desesperación. Evidentemente, cualquiera pierde el juicio. Claro, bueno, y que después de eso, incluso dicen que la madre, que lo encerraron en una celda de castigo, pero que también hoy, eso me supongo, en esa audiencia severa. Le agradecemos muchísimo a usted por estar esta mañana, Rodolfo Valentín Santos, que dirige la Oficina Nacional de Defensa Pública del país. El informe lo pueden conseguir entrando a la página de la Oficina Nacional de Defensa Pública y ustedes van a ver la ignominia, está muy documentado, centro por centro del país,
con fotografías, entrevistas y bueno, es un material valioso. Vale la pena leer. Para que le pongan nombre y rostro a lo que de alguna manera ya se intuye acá. Gracias por estar esta mañana. Edith, muchas gracias por estar con ustedes y quiero aconsejarle algo a la ciudadanía, que baje la agresividad, ¿no? Y los niveles de agresividad. 3 rayas, como decía la señora. Bájale 3 rayas para no subir baje las la 4. agresividad porque delitos y crímenes lo puede cometer cualquiera estando en el medio buscando lo que no se le ha perdido. Pero a esto, a pesar de que existe una oficina de defensa pública que le vamos a dar asistencia. Pero usted está notando con preocupación incrementos. Sí, de verdad que le llamo la atención a los Escuche más jóvenes. Música, señora, a los hombres. Sí, no, a la sociedad dominicana le llamo la atención porque es muy fácil entrar al sistema penal. Salir dominicano. es difícil. Dificilísimo. Y en esas condiciones. Sí, Señores, dificilísimo. escuchen más música en la vida, sonrían más, Sí, sean felices, que sí. eso vinimos, no a pelear. Hay gente que se mata porque le rozaron un vehículo. Óyeme. Yo no La gente entiendo. aburrida. Otro día vamos a hablar de los casos insólitos que ustedes se encuentran Sí, en la sí, oficina. cómo no. Pero vamos a ir a Cómo la no. pausa en este momento y estamos regresando de una vez.